Hoy vamos a hablar, como siempre, un tema muy importante, pero vamos a hacer hincapié en una pastilla, una medicina que se usa muchísimo y a veces se mal utiliza también, como es la furosemida. La furosemida es un fármaco, un medicamento cuyo efecto fundamental es diurético, hace que el paciente orine. Y por eso en la primera imagen le pusimos, como dicen los pacientes que son de Estados Unidos o que hablan inglés, the water pill. Así le dicen ellos, la pastilla del agua. Lo digo porque a la hora de yo explicar lo que es congestión pulmonar, edema periférico, suena un poco difícil para personas que no son médicos y no saben de qué estoy hablando. Y por eso yo hablo retención de agua en las piernas, retención de agua en los pulmones. La verdad es que no es agua, agua es lo que tomamos, ¿ok? Es plasma. Pero así ese término se utiliza. Y ese es el término que se utilizan también los médicos americanos cuando hablan con el paciente y le preguntan ¿cuántas pastillas te tomaste? ¿Cuántas water pills se tomó? El paciente dice tal, así es que el paciente la identifica. Así que vamos a hablar de edema, vamos a hablar de congestión y al final vamos a hablar de congestión o retención de agua, ¿ok? Es lo mismo. O sea, hablamos de los diuréticos. Y ese es el tema, los diuréticos en insuficiencia cardíaca crónica estadio D. Un amigo que te puede traicionar. Al final, ¿por qué esto? Bueno, vamos a hablar en primer lugar, vamos a comenzar de la necesidad del uso de diuréticos, por qué es que se utilizan, dónde están los beneficios que ofrece la furosemida en los pacientes con insuficiencia cardíaca, la base de esto científica, la validación de su utilidad por los americanos, los europeos, cuál es el efecto hemodinámico de estas pastillas en los pacientes, cómo usted lo ve como médico este efecto, cómo usted puede ir titulando la dosis y estar claro de que hasta ahí podemos llegar, no más profundo, no más dosis más alta, ¿okay? Y al final vamos a hablar de realmente lo que es el fármaco como tal, la dosis, los efectos perjudiciales que puede provocar, ¿okay? Y vamos a terminar con las conclusiones. Entonces vamos a comenzar. Saludos a todos, un gran abrazo. Okay. Bueno, ¿por qué los diuréticos son útiles? Bueno, en la insuficiencia cardíaca que estamos hablando. Bueno, un paciente viene, tiene un infarto grande, afecta una gran parte del corazón y por supuesto el corazón queda débil, no bombea bien la sangre, hacia el riñón sobre todo, hacia el cerebro, hacia el intestino, hacia los músculos. Entonces el riñón libera una sustancia que produce al final, después de diferentes conversiones, vasoconstricción. Las arterias aumentan de tono, aumenta un poquito la presión arterial. Y también eso produce liberación de una hormona que se llama aldosterona. Y esta aldosterona retiene en el cuerpo sodio y agua. Estos mecanismos de nuestro cuerpo para retener agua en el cuerpo es para aumentar la presión arterial y provoca que la arteria haga vasoconstricción para también aumentar la presión. Con una mejor presión los tejidos se irrigan mejor. Y eso teóricamente es lo que nuestro cuerpo va a hacer para compensar la caída del gasto cardíaco, la caída de un bombeo de sangre efectivo hacia los órganos. Esto se hace porque está activo el sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático. Estos dos sistemas aumentan tanto la precarga como la poscarga. En conclusión, el paciente tiene más trabajo todavía, su corazón más trabajo. Lo que nosotros queremos en el paciente con insuficiencia cardíaca es quitarle trabajo al corazón. Pero nuestro mismo cuerpo lo que hace es para compensar a este paciente, le da más trabajo, se equivoca nuestro cuerpo, ahí no es sabio, nuestro cuerpo es súper sabio, tiene tantos mecanismos de contrarregulación, por acá se le da la mano, ayuda, y cuando uno no trata bien a ese paciente y lo deja que continúe empeorando, al final el paciente empieza a empeorar, más daño cardíaco, más daño a otros órganos fundamentales de nuestro cuerpo. Y al final el paciente, ¿cómo termina? Con cansancio, con falta de aire y yendo a emergencia con ahogo. Y no en Nicaragua, no en Perú, no en Colombia, en todas partes del mundo y también en Estados Unidos. Les voy a mostrar datos del registro ADIR, que es americano, en donde ellos recogen los síntomas de los pacientes los últimos 3 meses al año y total cuando llegaron a emergencias por falla cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Okay? Los últimos 3 meses, el último año y acumulado. Vean hasta cuánto, hasta 187.000 pacientes. Vamos a quitar el flash. Okay. Cualquier falta de aire, a los últimos 3 meses, 93%. Wow.
falta de aire de reposo, crepitante, que es agua en los pulmones, edema periférico, que es inflamación de las piernas. Vean qué por ciento más alto. Al año, 89% cualquier falta de aire, 32% falta de aire en reposo, crepitantes, estertor en los pulmones, agua en los pulmones, 60%, y edema periférico, congestión, 62%. Vean el acumulado. Vean cómo la fatiga es el signo menos frecuente de los pacientes. Fatiga es lo que el paciente dice debilidad. Y esto es importante, porque yo siempre lo digo. El paciente no va a emergencia o no lo busca usted en su consulta porque tiene fatiga. Doctor, tengo debilidad. No, el paciente, la debilidad le echa la culpa a la anemia, que comió mal, que durmió mal, que está preocupado. El paciente no asocia debilidad con problemas cardíacos, pero se asocia falta de aire, no dormir por ahogo en la noche, inflamación de las piernas con problemas cardíacos. Y es por eso que van a consulta. ¿Ok? Entonces, y bueno, estamos claros, la disnea es por la congestión, por el acúmulo de agua en los pulmones, de diferente magnitud, menos, más, ok. Eso es la falta de aire, por eso se produce. Y la fatiga se produce, ¿por qué? Porque ese corazón con debilidad bombea poca sangre a sus músculos, a todo su cuerpo, y ese músculo manda una señal: oye, no estoy recibiendo suficiente oxígeno, no me está llegando, corazón. Y manda una señal al riñón y activa el sistema nervioso simpático, aumenta más la frecuencia, aumenta la presión y el corazón lo sobrecarga más. O sea, eso es la fatiga, por debilidad, por poca oxigenación de los tejidos. Y estos datos del registro del GIR fueron en el 2006. Y ustedes podrán decir, bueno, doctor, sí es cierto, pero eso ya cambió en Estados Unidos. Ese registro es viejo. Bueno, les voy a mostrar ahorita, publicado la semana pasada, hace 2 semanas, en noviembre, hace poquito, en la revista de insuficiencia cardíaca de Estados Unidos. Vean, terapia intrahospitalaria para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida en Estados Unidos. Y también un trabajo en Canadá que lo acabo de leer. Vean, más o menos están hablando de 14.000 pacientes. Ok, ellos, de mis lugares de trabajo, quiero hablar lo siguiente. Creo que resumirse. Ok. ¿Cuál es el motivo principal de consulta de los pacientes de emergencia? Falta de aire. ¿Por qué se produce? Por congestión, por acúmulo de agua. Bueno, sin duda, el medicamento más efectivo y más rápido. Efectividad hablo que si usted lo administra, lo logra el efecto. Para aliviar la congestión, el edema que está dentro de los pulmones, en la periferia, en las piernas, es la furosemida, son los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, la más rápida, efectiva y barata es la furosemida, en todas partes del mundo. Se dio acá, hicieron una clasificación de los pacientes. Los clasificaron de acuerdo al grado de afectación que traían, qué tan graves venían. Y los clasificaron de acuerdo a la terapia aplicada hacia ellos. Dijeron, bueno, a esto vamos a darle más furosemida que la que ya tomaban. A esto no vamos a darle furosemida oral, que es la que traían tomada, ¿no? Vamos a ponerse la endovenosa mejor. No, a este no. A este vamos a poner la furosemida endovenosa, pero el doble la dosis que le correspondería. Y descartaron los casos graves que requerían apoyo con aminas y gravísimos, ¿ok? Pacientes no en shock. Entonces, hicieron un trabajo para evaluar mortalidad, que esto que vieron. Y resulta, por supuesto, que los pacientes que requieren más diurético al ingresado fueron los que más se complicaron. Tuvieron más mortalidad al mes y a los 6 meses. ¿Ok? Entonces, y ahí sacaron también los fármacos que los estaban tomando los pacientes. Y es lo que quiero mostrarles a ustedes. Vean. Diuréticos, terapia médica al alta, discharge alta, ok. Diuréticos 70%, de asa, loop, furosemida es 69%, tiacida y hidroclorotiazida 5%, potasio, retenedor de potasio solo 0.1%, y ECARA2 50%, ARNI, que es el cubitil valsartán 1.5%, beta bloqueadores basados en evidencia 71%, y espironolactona o espelore 26%. Vean que el porciento mayor se lo llevan los diuréticos. 70% de los pacientes dados de alta que ingresaron por falla cardíaca en hospitales de Estados Unidos se les dio de alta, sobre todo con diuréticos. Y no así con los fármacos que ya hemos hablado, y ECARA2, sacubitril valsartán, beta bloqueadores, que disminuyen mortalidad como tal. Esto es ahorita, la semana pasada publicado.
O sea, le dan de alta con diurético, claro, porque el paciente llegó con congestión, tuvo grave, lo aliviaron y le dan de alta con el fármaco. El problema no es ese. El problema es que una vez que el paciente da de alta con el medicamento, se le sigue dando el diurético, y las dosis de los fármacos que ya hemos hablado en otras charlas, que son buenos, carvedilol, bisoprolol, que son los que evitan que el paciente se muera y reingrese, no se le dan y se le dejan a la misma dosis, la dosis bajita. Carvedilol, la dosis fatal de 6,25 veces al día. Y digo dosis fatal, ¿por qué? Porque es lo que veo cuando atiendo pacientes, visto en otro lugar, que ya tienen descompensación y acuden a mí. Vienen con dosis bajas de carvedilol de 6,25. Sí ayuda, pero no es la dosis efectiva que va a evitar que nuestro paciente se descompense, se muera antes de tiempo, que ingrese a cada rato. Eso lo hablamos en la otra charla. Para los nuevos que tal vez están conectando, la charla anterior fue sobre beta-bloqueadores e insuficiencia cardíaca. Entonces, las guías americanas plantean que claro que sí, tratamiento IECA beta-bloqueadores y también diuréticos. Pero la europea me gusta más porque ellos aquí al lado ponen, bueno, en primer lugar van a usar IECA ARA2 y beta-bloqueadores, enalapril o losartán, digamos, y carvedilol. Y aquí ponen a la izquierda, diurético, 6 signos de congestión. Y lo interesante es que ellos ponen en verde que están, es decir, que los diuréticos pueden ir en cualquier punto al inicio del tratamiento, en fase intermedia, al final del tratamiento, el paciente con falla cardíaca que no ha mejorado, que yo agregué la bioradina, le puse un resincronizador, etcétera, etcétera. Ellos ponen a la izquierda, a todo lo largo, diurético. Es bueno porque, a mi entender, significa que usted puede usar diurético en cualquier punto evolutivo de un paciente con insuficiencia cardíaca. Usted lo vio cuando no estaba tan grave, el paciente empeoró con el tiempo, se descompensó, lo utilizó. Y también yo creo que eso significa que yo puedo retirarlo también. O sea, es lo que creo que está dando a entender. Usted puede utilizarlo, pero debe retirarlo. No creo que signifique que usted va a usarlo desde el principio hasta el final. Porque ahí dicen signos de congestión. Entonces, ahí es el medio del asunto. Ahí es el medio del asunto y está la cosa. Que muchas veces mantenemos el diurético una vez iniciado y nunca lo quitamos. Nos da temor de quitarlo. Nos da temor de quitarlo porque pensamos que el paciente se va a descompensar y va a ir a un hospital con insuficiencia cardíaca aguda, con abuelos pulmones en las piernas, etcétera, etcétera. Y no sabemos cuáles son los datos del paciente al examen físico que yo puedo apoyarme para decir, este paciente ya no le hace falta diurético, o este paciente puedo bajar el diurético. Y de eso voy a hablar también al final de la charla y en la siguiente lámina, que son los puntos para los médicos y también para acompañantes de pacientes que pueden ver en su familiar que indique que se está descompensando y tal vez requiera un mayor uso diurético, ¿ok? Y también para el médico que indique que ya no hace falta usar diurético, furosemida, hay que bajar la dosis, por ejemplo. Entonces, así, Erika, sí, claro que sí, sí, seguro. Es importante que lo utilices porque él ahorita está descompensado. Pero hay que ir titulando, Erika, los medicamentos basados en evidencia que son estos que hemos hablado en nuestra charla. Vamos a repetir un poco. Efectos hemodinámicos de fármacos que son útiles en falla cardíaca. Tenro, IECA, enalapril, lisinopril, ARA2, irbesartán, valsartán, o sacubitril, valsartán. Tu hermano no puede usar sacubitril, valsartán, aunque sea mejor que los anteriores, porque está contraindicado cuando el paciente tiene la presión sistólica en menos de 100. Estos fármacos que están a la izquierda bajan la precarga. Los diuréticos, vean, bajan la precarga. Significa que disminuyen las presiones de llenado y van a aliviar el agua en los pulmones. Todos estos fármacos, todos ellos, van a disminuir el agua en los pulmones, van a mejorar la falta de aire porque el paciente se va a llenar menos de agua. Los diuréticos son más efectivos, pero también lo logran los nitratos y también los IECA, ARA2 y sacubitril, valsartán. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Hablo de los médicos. No solamente los diuréticos bajan precarga, sino que todos los fármacos están del lado izquierdo en la gráfica. Porque bajan las presiones de llenado. Y si usted baja las presiones de llenado de ese ventrículo izquierdo y derecho, va a haber menor congestión pulmonar porque va a bajar la presión hidrostática capilar pulmonar. Los diuréticos son rápidos, efectivos y aumentan diuresis. Claro, y ahí tiene reducción de volemia. Sobre todo en pacientes muy con congestión, sí.
Vamos a dar las pautas ahora. Pero hay otros fármacos que son los anteriores que mencioné, enalapril, losartán, sacubitril, valsartán, nitrato, que también lo logran. Y los anteriores mencionados disminuyen mortalidad y disminuyen ingresos. Ese paciente suyo, si logra usted dar la dosis apropiada de enalapril, esa que vale 5 Córdoba, baratísima, esa tontera de pastilla, puede lograr que su paciente no ingrese. Si usted lo da como debe de darlo y lo titula poco a poco para que el paciente lo tolere. Entonces, cuando examinamos a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, buscando los signos de congestión, porque diurético es congestión, o sea, agua, sacar agua. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver el paciente? El básico, ver su cuello. Vamos a ver más adelante por vamos a examinarlo en 45 grados, ¿ok? Le ponemos una almohadita, el paciente se sienta y vamos a ver sus venas del cuello cómo están. Esto nos va a dar la precarga del paciente. Vamos a buscarle crepitante con el estetoscopio. Podemos mandar una placa de tórax y ver cómo está la congestión pulmonar, diferentes grados. ¿Ok? Eso es lo que vemos en el examen físico del paciente. Le vamos a preguntar a él si tiene falta de aire para dormir, si cuando se agacha a recoger algo le falta el aire. Eso se llama vendopnea. Recordemos que es un signo de insuficiencia cardíaca, la vendopnea. ¿Ok? Ok. Al final se ve igual de no tan claro. Vamos a apretarle el hígado, el hipocondrio derecho, ver si tiene reflujo patollar, buscarle crepitante, verlo si tiene edema periférico y preguntarle al paciente si ha aumentado de peso. ¿Por qué? Porque el aumento de peso de nuestros pacientes es un signo de congestión. El paciente puede inclusive no tener agua en los pulmones, estar libre, usted lo oculta el pulmón y está limpio, pero está reteniendo agua ya internamente en su hígado, en su espacio visceral, y usted no lo ve todavía. Pero ese paciente va a tener pulso venoso yugular alto, porque es lo primero que ocurre. El pulso venoso yugular es congestión hemodinámica, y lo obvio que usted está viendo es congestión clínica. La cuestión hemodinámica es la que precede la clínica. La clínica es la obvia que todo el mundo ve. Cuando el paciente llega con las piernas inflamadas, con los crepitantes, eso cualquiera, ¿okay? Hasta un estudiante de medicina que está antes de graduarse. Pero el examen de pulso venoso yugular, averiguar bien los signos de insuficiencia cardíaca que van a aparecer previamente, tiene que tener un poco de estudio y experiencia. Y también puede un estudiante, claro, en medicina. Todo depende del énfasis que le hagan a estudiar falla cardíaca. Saludos, Silvia, un abrazo. Entonces, ok, seguimos. Entonces, ¿cuál es la recomendación de los diuréticos realmente? La internacional. Ok. Están recomendados para reducir los signos y síntomas de congestión o retención hidrosalina, ok, en pacientes con falla cardíaca reducida. Pero no se ha estudiado realmente si tiene efecto en la mortalidad. Dice el Cochrane que puede reducir la mortalidad, ok, pero no hay estudios de esto como tal. Estamos claros, Cochrane, ok. Entonces, estos son los signos clínicos para médicos que requieren de uso diurético. El edema, ya sea en los pies, tobillo, piernas, crepitante, elevación del pulso venoso yugular, el reflujo patollar, derrame pleural, ascitis, y a veces hay exámenes que nos pueden ayudar a esto, una placa de tórax, un eco que encuentre unas presiones de llenado muy altas y un ultrasonido de tórax que actualmente está de moda, ¿ok? Y muy útil sobre todo. Entonces es importante con estas recomendaciones. Eso está planteado, está en el libro de Medicina Cardiovascular, segunda edición, 2009. ¿Cuál es el libro ese? Creo que es de Medicina Interna. O no sé. Bueno, eso es cierto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque si usted optimiza el tratamiento con el enalapril, losartán, etcétera, etcétera, el paciente puede mejorar el reflujo patollar, puede bajar el pulso venoso yugular. ¿Cómo no? Va a bajar, va a mejorar. Pero tal vez el edema, si ya está en las rodillas, no. Y si tiene crepitante, el 50% de los pulmones tampoco. O sea, y si tiene ascitis, que es agua en el abdomen, no. O sea, hay magnitud de edema. Y ahí viene la parte del médico. Si el edema es leve, muchachos, la congestión no es tan severa, tal vez no hace falta furosemida, o si una dosis baja, 20 miligramos, 40 al día, máximo 2 o 3 días. Estoy sorprendido, 62 conectados en vivo. Pensaba que va a haber 5 personas nada más hoy. Perfecto, excelente. A ver, miren, más de hacer unas tazas. ¿Okay? Son de la página. Esto era cuando la página tiene 11 años, esto era yo hace 11 años. Estoy igualito, ok.
Entonces le he hablado mucho del pulso venoso yugular. Sumamente importante. Es un examen físico al pie de la cama del paciente. El examen físico usted puede hacer en la casa del paciente y tiene que ir a verlo a su casa. En la consultorio donde trabajo no tengo cama reclinable. Lo que va al paciente en su silla, lo hago que se siente un poco más chorreado y le pongo una almohada y así lo examino y me funciona. Qué cosa es como... Sí, tan lindísima, ¿no? Buenísima, buenísima. Y más rico el café que está adentro. Examinando y buscando el pulso venoso yugular. Por ejemplo, el paciente de 45 grados. Aquí voy a explicar algo importante. Esta es la proyección del corazón y más que todo la aurícula derecha. Entonces, aquí está el borde esternal izquierdo y aquí está el borde de la clavícula. Entonces, recordemos que la yugular interna va por detrás del músculo esternocleidomastoideo mastoideo y no se ve. Lo que usted va a ver es una onda de pulso, una onda que es triple, ¿ok? Y la externa es la que atraviesa por arriba el músculo esternocleidomastoideo mastoideo. Entonces, lo que vamos a ver es una onda de pulso en el pulso venoso yugular. Al nivel donde llega la onda, tiramos una horizontal y la hacemos coincidir con el mandíbulo external. Y esa distancia es lo que ponemos nosotros más 2 más 3. Y eso nos da una idea de la presión media de la aurícula derecha. Este es un pacientito. Ok, vamos a darle más claridad. Vamos a ver cómo hago aquí. Más claridad de la pantalla. Bueno, sí, ahí se ve. Okay, no se ve muy bien. Vamos a ver. Me disculpan la falta de ortografía. Está mal escrito esto. Ok. Bien acá. Entonces, esta vena es la yugular externa. Estas mis pacientes no pueden tenerla así dilatada. Esto indica que está con congestión. Y aquí posterior al músculo externo, este es el músculo esternocleidomastoideo mastoideo. Aquí posterior es que vemos el pulso venoso yugular. A veces en los pacientes no se ve el pulso venoso, la yugular interna de la onda. Entonces nos podemos guiar por la vena yugular externa, ¿ok? Y hablamos de distensión venosa yugular, que sirve también. La base científica de esta está publicada aquí en Circulation. Entre más se eleva la presión capilar pulmonar, más va a estar aumentada la presión media de la aurícula derecha. No en todos los pacientes, sobre todo aquellos que ya tengan falla derecha y que ya la presión capilar pulmonar está alta. Ahí es donde va a servirnos la onda del pulso venoso yugular. Y lo digo porque hay muchos pacientes con falla cardíaca grave, FEBI menos 35%, que no tienen una presión de llenado alto, gracias a Dios, o sí, inicialmente la tienen, pero con tratamiento logramos bajarla y eso logra que la presión capilar pulmonar baje y por lo tanto también no hay hipertensión pulmonar secundaria a la falla izquierda. Y digo este re palabras, pero así es. Entonces, no todos los pacientes también con falla cardíaca van a tener pulso venoso yugular alto, solo los que tengan repercusión sobre todo a nivel de capilar pulmonar. Entonces, en la vida práctica, cuando usted va a comenzar con los diuréticos, a los pacientes se los va a indicar cuando tengan signos de falla, ¿ok? Signos importantes y que no mejoren con el tratamiento óptimo. IECA, ARA2, Sacutil-Valsartán, espironolactona. Es necesario chequear los electrolitos, importante, acuérdense. Sodio, potasio, porque los diuréticos como el afuro botan sodio y potasio. La mayoría de las veces van a necesitar un diurético de asa que es más eficaz, la furosemida. Y recuerden que los pacientes nuestros tenemos que hacer hincapié que deben de comer con poca sal. Sin duda, nuestro paciente con falla cardíaca debe apoyarnos en la dieta baja en sodio. No es que no coma nada con sal, es que no le agregue extra a la sal. Hay pacientes que no hace falta tanta restricción, ¿okay? Hay otros que sí. Vamos a hablar de eso más adelante. En general, pero cuando usted un paciente no lo conoce, va por primera vez a la consulta, usted no sabe si este paciente cómo va a comportarse. Si va a comportarse como un paciente con tendencia a hipervolemia, porque tiene falla renal, tiene creatina alta, es diabético, ¿ok? O es indisciplinado, o toma antiinflamatorios, diclofenaco, ibuprofeno, por artritis. Esto retiene sodio y agua, sube la presión. Entonces, del inicio uno, cuando un paciente lo ve con congestión, debe recomendarle pues, un poco de diurético. Furosemida puede ser 20 miligramos o 40 máximo al día. Si tiene congestión, y solo para que mejore rápidamente. Pero como decía, tenemos que decirle, señor, como un poquito de sal, bajo de sal, y vemos en la siguiente consulta, que a la semana o a las 2 semanas, cómo le fue. Y ahí decidimos pues cambiar. Entonces, esto está bien, pero hay un punto que yo quiero compartir con ustedes, sobre todo con los médicos. Que ¿cuáles son? Porque sí, ha hablado, ok, falla cardíaca, congestión. Pero ¿cuáles son aquellas patologías cardíacas o comorbilidades del paciente que a mí me han enseñado que este paciente sí va a mantener diurético un buen tiempo? Y yo, aunque esté mejor
ahí es donde yo tal vez no le bajo la dosis, o sí le bajo, pero no se lo logro quitar, porque no se puede. ¿Cuáles son los pacientes? Pacientes que tienen falla cardíaca, fracción de eyección reducida, ¿ok? Bueno, que tengan la presión final diastólica muy alta, eso se hace con el Doppler tisular, o que tengan un patrón de llenado restrictivo. Tienen que pedirle al médico, a su médico cardiólogo de su hospital que hace ecocardiograma, ese dato importante. Yo lo reporto cuando en los pacientes nuestros nos pregunta el médico, le mando el eco porque quiero descartar que tenga insuficiencia cardíaca. Si es necesario, aparte del diagnóstico, sí, tiene fiebre reducida, tuvo un infarto, además tiene problema en la válvula mitral, etcétera, etcétera, aclarar al médico cómo está la presión capilar pulmonar posiblemente y sobre todo la presión final del ventrículo izquierdo. Porque hay trastornos en la relajación en pacientes con falla cardíaca, mal bombeo, también tienen asociado una mala relajación, mala. Y sí va a requerir de diurético, sobre todo los que tienen patrón restrictivo. La segunda causa o enfermedad asociada es cuando existe insuficiencia mitral severa. La insuficiencia mitral puede depender de la misma insuficiencia cardíaca. El corazón de estos pacientes se crece, se estira, y al estirarse, se estira la cavidad y con él el marco de una válvula, que es la válvula mitral. Se estira el marco, entonces la puerta, la válvula, ya no cierran bien porque su marco se estiró y crea una insuficiencia que es severa, inclusive muchas veces. Mientras sea severa, tienen que estar con furosemida, sin duda. No digo que sean 2 tabletas, ¿ok? Tal vez con una diario, 20 miligramos, no sé, depende de cada paciente, si tiene otras comorbilidades asociadas, por ejemplo. Pero con insuficiencia mitral severa, sí. Va a estar así, un diurético, hasta que sea ligera, por lo menos. Moderada, tal vez, inclusive. Tenemos gente con moderada que ya están sin diurético nosotros. Mientras sea severa, sí requiere diuréticos porque la fisiopatología, la insuficiencia mitral provoca aumento de la presión capilar pulmonar, etcétera, etcétera. También aquí hablábamos si tenía el paciente insuficiencia aórtica asociada en el eco, moderada, severa también. Si ya tiene hipertensión pulmonar secundaria con disfunción del ventrículo derecho, eso también se reporta en el eco. Si tiene FA asociada, casi siempre porque la FA, muchas veces por aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, en pacientes que están en estadio D, por supuesto, y también si tiene insuficiencia renal. Sí, eso es lo que hemos aprendido nosotros con nuestro quehacer de hace más de 2012 a 8 años dedicándonos a insuficiencia cardíaca. Es lo que hemos visto, hemos aprendido, que a esos pacientes nos cuesta un poco más. Seguimos entrando en la parte técnica de los fármacos como tal, de los diuréticos que más se utilizan en insuficiencia cardíaca. En mi país lo que hay es, aquí solo hay furosemida como diurético de ASA y toracemida, de acción retar. No tenemos acción rápida, toracemida. Había un laboratorio, pero se perdió, creo. Hablo de la molécula, no el laboratorio. Vamos a enfocarla acá. Esto está en esta revista europea de cardiología, European Heart Journal. Ok. Los diuréticos se clasifican como tiacídicos de ASA y retenedores de potasio. De las tiacidas, sobresale la hidroclorotiazida, que es comúnmente utilizada en todas partes del mundo. Es súper barata. El problema de la hidroclorotiazida es que su efecto es prolongado y no sirve mucho para falla cardíaca. Más adelante vamos a hablar de sus indicaciones. Los que más se utilizan son los de ASA, por su potencia y rapidez. Dentro de ellos la furosemida, la cual va en dosis desde 20 y 40 miligramos al día hasta 240 miligramos diarios. Depende de la severidad de la falla cardíaca y lo avanzado del paciente. Y hay otros más. Y también tenemos como clasificación o dentro del grupo diurético ahorradores de potasio, la espironolactona y también esperone, los cuales tienen un lugar especial en los pacientes con falla cardíaca. Son diuréticos, pero la dosis para esta enfermedad, este síndrome, no es una dosis alta, sino una dosis baja que va desde 12.5 miligramos hasta 50 dosis máxima. Dosis promedio es 25 miligramos al día. ¿Ok? Salud. Entonces, ahora vamos a hablar de los efectos adversos y que no son, que hacen que los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida no sea de elección para falla cardíaca. Okay. Características. Importante aquí señalo, en primer lugar, que es de acción lenta. Y lo otro es que se llama diurético de techo bajo. Significa que aunque usted aumente la dosis, el paciente no va a orinar más. Y esto es importantísimo.
A veces subimos la dosis de hidrocortisona creyendo que el paciente va a orinar más y no es así, porque es diurético de techo bajo y puede inducir perfectamente a hipocalemia, afecta el filtrado glomerular, así que no debería utilizarse en pacientes que tengan un filtrado menos de 30 mililitros por minuto. Con el tiempo, por supuesto, puede inducir a producir diabetes en los pacientes, todos los diuréticos, todos, absolutamente todos, y también producen elevación del ácido úrico, al igual que trastornos de los triglicéridos y el colesterol. ¿Okay? No vamos a hablar de esto. Okay. Los diuréticos de asa, furosemida. Rápido y efectivo, es un diurético de techo alto que nos hay tolerancia con facilidad. ¿Ok? Entre más dosis usted brinda, el paciente va a orinar más, una mejor diuresis, o sea, eso es importantísimo. Pero también pueden producir por eso bajo potasio, bajo el sodio, pueden aplicarse, aún si el paciente tiene falla renal con un filtrado menos de 30, son útiles y no están contraindicados. Pueden provocar efectos diabetogénicos, claro, a largo plazo, igual que aumento del ácido úrico y también trastornos con la glucosa cuando se utilizan en exceso. Entonces, okay, es lo que tenemos. Entonces hay algo, una duda. Okay. El IECA, el Enalapril, etcétera, los Arados, los Sartán, etcétera, Sacutin, Valsartán, retienen potasio. ¿Ok? Sí. Y también la espironolactona retiene potasio, que son fármacos obligados en todos los pacientes con fracción de eyección reducida. Y la furosemida depleta potasio. La duda es si entonces cuando nosotros demos furosemida hay que darle al paciente a otro medicamento que ahorre potasio para que no haya bajón de potasio en los pacientes. Hipocalemia. No. Hay un equilibrio, fíjense. Aunque usted use el diurético, furosemida, tal vez 40 miligramos, 60 tal vez máximo. Tal vez ahí tengo mis dudas yo. 40 miligramos. Es muy poco probable que un paciente con función renal normal, que no sea mayor de edad, que no tenga tendencia a la hipotensión, que no padezca de diarrea frecuente, o sea, que no tenga otros trastornos que favorezcan que baje el sodio y el potasio en este paciente, haga trastorno del sodio y potasio. Sobre todo que eleve el potasio. Porque el IECA era 2, sí lo suben, pero no tanto. En dapamida, para insuficiencia cardíaca no. Es un antihipertensivo, ¿ok? Es un diurético tecido con like. No está dentro de las tecidas como tal. Entonces, no se debe combinar, no se debe brindar al paciente ni un suplemento. Importante es los que toman muchas vitaminas de Estados Unidos, etcétera. Importante con nuestro paciente de falla cardíaca. Porque yo estoy dándole enalapril, espironolactona y él me está tomando suplemento de potasio. Eso sí puede dar hipercalemia y puede ser peligrosa. Entonces, ojo con los médicos, con los pacientes que están tomando suplementos vitamínicos o multi, etcétera, que no sabemos bien lo que contienen, tenemos que leer bien esa etiqueta, porque sí, eso sí podría dar hipercalemia y puede ser peligrosa, puede dar la muerte inclusive. Pero es muy poco probable que el potasio baje mucho solo con una furo y si el paciente está tomando espironolactona y a la vez un IECA o ARA2. No ocurre frecuentemente. Sin embargo, si usted utiliza furosemida a dosis de más de 40 miligramos al día, sí es probable que el paciente tenga hipocalemia, baje el sodio, baje el potasio. Y entonces el paciente va a estar con debilidad, trastornos mentales inclusive. Hay que hacerle sus exámenes de sangre de vez en cuando, cada 2-3 meses según su paciente. ¿Ok? Porque los trastornos iónicos, como los que estoy enfocando, sí ocurren con problemas. Hipocalemia o hipomagnesemia, hiponatremia, hiperuricemia, hipovolemia, importante, y hasta deshidratación e insuficiencia renal. ¿Okay? A veces, ¿en qué pacientes es que ocurre más la insuficiencia renal provocada por diuréticos? En pacientes diabéticos que ya tienen enfermedad renal crónica previa. Pacientes que le damos mucho diurético y los ponemos hipovolémicos, los ponemos deshidratados. ¿Okay? Porque si usted mismo que no tiene insuficiencia cardíaca, usted toma furosemida para bajar de peso, no sé, es invento, ok, lo toma, porque te saca su cuenta y dice, ok, voy a orinar más, entonces voy a bajar de peso. Le baja el sodio y potasio, ok, y puede presentar hasta un desmayo, un síncope. Aún para una persona normal, que no padece de nada, porque es un diurético, baja la precarga. Si baja la precarga, baja el gasto cardíaco, se puede caer, se puede desmayar. Pero aún así nuestros pacientes con falla cardíaca. Por eso, aunque nuestros pacientes con falla cardíaca inicialmente, parte de su enfermedad, tenga tendencia a retener sodio y agua en el cuerpo y hacer edema,
es una tendencia de la enfermedad como tal. Si usted logra titular dosis buenas de los fármacos antes mencionados, y ECARA-2, y repito lo mismo, spironolactona, tal vez no use, no necesita, usted bloquea, corta todo el circuito ese perjudicial para nuestro corazón. Si corta todo lo que está alimentando ese circuito perjudicial, se puede desactivar o mantener poco activo, y eso va a mejorar la vida de su paciente y va a evitar que retenga sodio. Tal vez no va a tener que usar furosemida. Entonces, los diuréticos van a reducir la precarga, hipotensión, y puede aumentar la creatinina, por supuesto. Entonces, los diuréticos van a mejorar los síntomas de nuestros pacientes, la calidad de vida, claro, potencian el efecto de mejorar la congestión de los ECARA-2, claro que sí. Importante, con ojo con la función renal. Y digo esto porque un error de potasio, sí, ese se utiliza, claro, en la insuficiencia cardíaca, pero a dosis de bloqueo neurohormonal, que es 12.5 a 25 miligramos al día. Esto es la evidencia de los diferentes fármacos para falla cardíaca según el grado de deterioro de la función renal. Vean, pacientes normales, todos los fármacos que hemos hablado, o sea, que tienen un filtrado más de 90 mililitros por minuto, por metro cuadrado de superficie corporal. Y ECARA-2, beta bloqueadores, spironolactona, ¿ok? ¿Estamos claros? Pero ya para pacientes que empiezan a fallar, los riñones están a una insuficiencia renal muy avanzada, estadio 4, 5, pues la evidencia de los fármacos antes mencionados es menor, porque no hay muchos pacientes estudiados con estas moléculas tan buenas, enanapil, beta bloqueadores. Entonces ahí usamos al final diuréticos, ¿ok? Para aliviar la congestión de los pacientes. Pero el diurético en estos pacientes, pues no hay evidencia de que mejore la mortalidad. Si mejora la congestión, si el paciente tiene todavía diuresis, claro, si orina, todos esos riñones todavía producen orina, puede ser útil, claro. Entonces, aquí hay un trabajo, otro trabajo, que fue casualmente también publicado recientemente, sobre, hay un llamado de atención. Sí, uso de los sistemas de salud, este es canadiense, si mal no recuerdo, uso de los sistemas de salud antes de la primera ingreso por falla cardíaca. Sí, esto es canadiense. Sí, healthcare use before first, ok. Sí, uso del sistema de salud antes del primer ingreso. Y aquí habla, esta es la publicación acá, de cómo en Canadá, hicieron una comparación de pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, que son los que más acuden a emergencia, y pacientes con falla cardíaca aguda y pacientes con falla cardíaca crónica, para ver cuáles iban a emergencia más frecuentes antes de ingresar. Vean la curva en azul, los pacientes con falla cardíaca. Los pacientes con falla cardíaca que logran ingresar a un hospital, ¿qué pasó? Ok. Los pacientes con falla cardíaca que llegan a ingresarse a un hospital en Canadá tuvieron un 28% más veces acudir a emergencia previa que los pacientes con EPOC. ¿Qué significa eso? Que estos pacientes ingresaron por mala vigilancia del médico que los atendió en emergencia o en su consultorio, porque no descubrió en ese paciente que está yéndolo a ver por falta de aire, no descubrió que era por insuficiencia cardíaca descompensándose poco a poco. Claro, este paciente no tenía crepitantes todavía, no tenía edema periférico, no tenía congestión clínica. Estoy seguro que tenía congestión hemodinámica, pulso venoso yugular alto, reflujo hepatoyugular, pero es un dato que no se suele buscar por los médicos y debe buscarse siempre, porque estos datos van a estar siempre una semana antes de que el paciente ingrese. En Canadá, primer mundo, ¿ok? Primer mundo. Entonces, y ocurre esto. Como el diurético mejora tanto en los pacientes la falta de aire, y vemos nosotros en los pacientes cómo la inflamación se les va, creemos que es mágico y que es la piedra angular del tratamiento, y no lo es. El paciente llega a emergencia, ya lo conocemos, fulano tiene insuficiencia cardíaca, el paciente tiene falta de aire, ponerle furosemida, la enfermera viene, ¿cómo se la pongo, doctor? Dásela endovenosa, dice, ponésela, se le pone, el paciente mejora en 2 horas, ya, ¿ahora qué hago, doctor? No, vaya a su casa. Simple, fácil. El paciente al día siguiente ya igual, con más cansancio. El médico vuelve a examinarlo y vuelve a darle furosemida. Y vuelve a darle furosemida. Y el médico no le da por razonar, ¿será que este señor es que el tratamiento que está tomando no tiene una dosis óptima? Tal vez está tomando enalapril 5 miligramos al día, carvedilol 625 2 veces al día nada más, no está tomando spironolactona.
Por eso es que está llegando, porque esos fármacos, como están utilizándose tan poquita dosis, no están bloqueando el círculo vicioso de su corazón, que hace que se descompense una vez más. Que es todo esto que hemos hablado de hace varias charlas, que hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son unos mediadores químicos en nuestro cuerpo que libera cuando tienen falla cardíaca. O lo peor aún, sale un inteligente y dice, hacerle una creatinina, se la hacen. Y entonces, más alta por supuesto, porque mucha furosemida aumenta la creatinina. Y dice el médico más inteligente del turno, esa creatinina está alta porque los IECA, enalapril o los sartán, suben la creatinina y está dañándole más el riñón. Quitarle la enalapril, quitarle el sartán y ponerle más furosemida. Se le baja la dosis del fármaco ideal, los buenos, los que bajan mortalidad, los que evitan que ese paciente haya ingresado antes, y le suben más el diurético. Y esos son los errores que vemos a diario. Y no acá, en Canadá, ahí está. En Estados Unidos también, vieron los registros, el registro ADIR, esta publicación ahorita hace una semana, con falla cardíaca aguda, hay un mal uso del diurético. Y por ahí había una lámina que decía que los diuréticos deberían de mantenerse siempre en los pacientes con falla cardíaca porque ellos bloquean un poco, claro, por supuesto, la tendencia a la retención que tienen nuestros pacientes. Yo opino, sinceramente, y lo digo con mucha humildad, que si nuestro paciente está realmente en estadio estadio C, no es necesario diurético en la mayoría de ellos, mientras tenga óptima la dosis de enalapril o los IECA o el ARA-2, sacubitril/valsartán, estén con su dosis máxima tolerada de betabloqueador, carvedilol, bisoprolol, por ejemplo, y por supuesto estén tomando espironolactona, y también, por supuesto, usted como médico evite que el paciente se descompense de cualquier otra causa. Que su azúcar esté bien si es diabético, que su perfil tiroideo esté bueno si es hipertiroideo o hipotiroideo, que todo esté marchando bien su función renal si tiene disfunción renal, que haga su dieta baja en sodio. Todo esto, tiene que haber una armonía en el cuerpo de estos pacientes con falla cardíaca porque son muy lábiles, muy débiles, tan como una cuerda floja, como el que hace malabarismo en una cuerda, ¿ok? No digo que se va a caer, pero el tratamiento óptimo lo mantiene al paciente buenos años, 5 años, 6 sin diurético por lo menos. Desgraciadamente, si nuestro paciente al final cae en estadio D de la enfermedad, pues ahí sí, sin duda, hay que usar diurético. Porque estamos hablando de estadio D, que es congestión recurrente repetitiva, congestión, y sí, claro que sí, va a la furosemida. Y a veces con hidroclorotazida, y eso ya estamos hablando de otros términos como son la congestión recurrente. Ok. Conclusiones. La furosemida es el diurético más utilizado en la insuficiencia cardíaca por su rapidez y efectividad. Dosis muy elevadas provocarán caída del gasto cardíaco por hipovolemia. El paciente va a estar deshidratado. Y aquí el paciente va a decir, usted tiene que preguntarle, ¿tiene sed, señor? Cuando se pone de pie se marea. Estos son signos de que esté tomando mucho diurético y usted puede bajarle. Y además, cuando usted al paciente lo pone hipovolémico y deshidratado, hay bajo gasto y esto activa, por supuesto, los mecanismos malos para el corazón. El sistema renina-angiotensina y también el simpático. Entonces, si se le va la mano el diurético, usted más bien mantiene también activado este sistema porque por la hipovolemia y la hipoperfusión renal. La meta es lograr que el paciente esté euvolémico, con el pulso no celular en 2 por lo menos o en 0, sin hipotensión, sin signos de hipovolemia. Tienen que estar ausentes los signos de congestión y debe permitir, si usted está usando diurético, la adición de los fármacos indispensables para que ese paciente mejore. Todos los que bloquean el sistema renina, los beta y bloqueadores de receptores de mineralocorticoides. El examen físico hay que buscar ortostatismo, la C, la presión que no esté baja, que no orine poco. Él le va a decir, doctor, yo orinaba un montón normal y ahora no orino casi. Es porque está seco el paciente, se le fue la mano con el diurético, hay que retirárselo, hay que bajar la dosis. La creatina subió también el paciente. Pueden ser signos que ya se puede bajar la dosis, ¿okay? O que si está con un poquito de furosemida, que tal vez ya no es necesario. Y los iones y sodio y potasio, pues según necesidades, ¿ok? Entonces, importante, todos estos fármacos bajan la presión arterial de nuestros pacientes. El enalapril baja la presión, los sartán también, sacubitril/valsartán mucho más, beta bloqueadores todo, espironolactona también baja la presión arterial.
y también la furosemida cuando se da en exceso. Entonces tenemos un paciente de pronto con falla cardíaca cuya presión está, la sistólica, en 100. Importante, no hay una presión máxima mínima en falla cardíaca. ¿Cómo es eso? Okay. Lo ideal es que, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, la presión sistólica de nuestro paciente con falla cardíaca es la expresión en cierta forma del estado de su corazón. Si la presión de nuestro paciente es baja, generalmente están graves. Realmente tan grave porque si tienen falla cardíaca reciente es porque tuvieron una miocarditis grave o una falla ventricular importante, porque tienen un corazón muy débil. Y si ya son crónicos de más de 5 años de evolución, pues es tal vez porque ya han venido bajando su presión por el empeoramiento de su capacidad funcional cardíaca. O bien puede ser una presión normal, 100, porque el paciente no es hipertenso. ¿Okay? No es hipertenso, entonces presión normal tienen 100. Ahí está su presión de siempre. Y a la hora de usted va a ver a este paciente, dice, ok, este paciente que tiene su presión sistólica en 100, yo tengo que darle enalapril, tengo que darle carvedilol, tengo que darle spironolactona. Y si además, si se descompensa con congestión, tal vez furosemida. Todo eso va a bajar la presión. Entonces, bueno, no hay un nivel al cual hay un límite que usted no tenga que bajar la presión del paciente. La presión del paciente va a ser la que él tolere. Lo ideal sería que todos los pacientes tengan una presión sistólica de 100 o más. Lo ideal sería, como consejo yo, le daría que titular la dosis de estos fármacos cuando la presión sistólica esté en 100. Si está en 100, es posible que ustedes logren dar el extra, subir en abril a 10 al día, o tal vez carvedilol de 6.25 a 12.5. Porque si está en 100 como tal, lo que agreguen va a bajar. Tiene que estar un poquito, y 100, 105, y ahí ir viendo. ¿Okay? A veces hay pacientes que tenemos con presión sistólica de 90 y que ya no tienen insuficiencia cardíaca avanzada y hemos logrado titular los fármacos. Claro que sí. Y con el tiempo, increíblemente, el corazón cuando va mejorando, la presión sistólica empieza a subir. Y eso van a verlo con sus pacientes. Los peores, cuando ustedes no tratan bien, empiezan a darle su medicamento a como es. Después de los 3 meses, la presión empieza a mejorar del paciente. Empieza a subir 100, 110, 120, entonces se queda. Entonces, ¿cómo es esto? Porque mejora. El corazón está trabajando, se ha achicado más, su corazón se ha reducido de tamaño, algo casi normal, y ha recuperado fuerza. Y cuando su corazón recupera fuerza, bombea la sangre con mayor presión. Y eso usted lo detecta cuando toma la presión. Y con el pulso también, eso se nota, ¿ok? Y con también el paciente le dice, doctor, me siento mejor, ya puedo caminar más, sin fatiga, ¿ok? Ya no me canso. Correcto. Entonces, ok. Eso es lo que tenía hoy para diuréticos. Vamos a empezar a responder preguntas. Bueno,